Aquí tenemos 4 caracteres. Tenemos el hábito, la forma de crecimiento, o sea, si tiene tanque o no, si es CAM o C3 y si hay polinización por aves o abejas o murciélagos. Entonces, de entre todos los colores solamente nos vamos a enfocar en los cuadritos rojos y negros. Los otros colores, lo que se refieren en la ubicación geográfica, eso no nos interesa por el momento. Entonces aquí vemos como el carácter que se encuentra con color rojo es el que en principio se asocia con la diversificación, y cuando vemos en esos casos, claro, hay números que apoyan estos datos, no es solamente con verlo visualmente, pero vemos que, por ejemplo, en los casos donde vemos esos cuadros rojos, vemos que a partir del nodo donde se cree que ese es el carácter ancestral, entonces vemos que hay una explosión en la diversidad de especies. Eso ocurre en todos estos 4 casos, en el hábito epífito, en la formación de tanque, el metabolismo CAM y la polinización por aves. Entonces, esto es en parte una de las evidencias que dice que sí, efectivamente, estos caracteres han influenciado positivamente la diversificación del grupo. Si nos vamos en un poquito más de detalle, este árbol que tenemos aquí es de la familia Pitcairnoidea. Tenemos que, bueno, aquí esto está como outgroup aquí, nos enfocamos aquí en estos grupos. Esta familia tiene los géneros Pitcairnea, Pepinia, que ahora es Pitcairnea, lo pueden considerar como eso, Deuteroconia, Fosterella, Encolirium y Vicia. Entonces hay un grupo que son las plantas de desierto, que son Dicia, Encolirium y Deuteroconia, y si se fijan, todas estas tienen metabolismo CAM. Estos son los outgroups, Puya, Navia, Broquinia y Equidea. Y Fosterella y Pitcairnea, que son plantas C3, que son plantas de ambientes más húmedos. Nos vemos que hay una clara distinción donde el antepasado de este grupo, que ya este árbol está un poquito viejo, no son las relaciones que se aceptan ahora mismo, pero sí vemos definitivamente aquí que CAM está asociada con el ambiente seco. Entonces, asimismo como la vía CAM ha aparecido en diferentes partes del árbol de las plantas vasculares, también vemos cómo se encuentra presente en lugares específicos del árbol dentro de la familia Bromeliaceae, y no simplemente que, bueno, todas las bromelias son CAM, no, son solamente algunas que se benefician de esa vía. Eso quiere decir que es una vía muy plástica. No sé si queda claro si es algo que simplemente quizás todas las plantas tengan el mecanismo preestablecido y simplemente es algo que puedan prender o apagar de acuerdo a las necesidades de la planta. Quizás sea una característica más ancestral de lo que se entiende, o sea un mecanismo al que simplemente muchas plantas han llegado de manera independiente. Bien, entonces aquí vemos también cómo estos caracteres se relacionan entre sí. Por ejemplo, aquí están comparando la forma de vida, si es terrestre o epífita, con el tipo de metabolismo que tienen. Entonces, en azul tenemos las plantas que son epífitas, y vemos aquí también cómo estas se relacionan en muchos casos con plantas CAM. Pero
si también vemos, por ejemplo, aunque no está marcado aquí, estas son las que hablábamos hace un ratico, que son de bosque seco, entonces esas también están relacionadas con, con la vía CAM. Entonces, en resumen, ¿verdad? Todas estas adaptaciones están relacionadas unas con otras para explicar la gran diversidad que hay en el grupo. Bien, entonces, la forma en que estos caracteres ayudan a la diversificación puede variar. Por ejemplo, aquí de nuevo con la vía CAM y con el hábito, con la formación de tanque o no. Vemos aquí en esta gráfica que la vía CAM estimula la especiación en los grupos, o sea que los grupos donde se encuentran tienen una mayor tasa de especiación, pero por ejemplo, el desarrollar un tanque no afecta tanto la especiación, sino la tasa de extinción. Tienen una menor tasa de extinción, por tanto pueden acumular un mayor número de especies que las que no tienen tanque y tienen una mayor tasa de extinción. Bien, entonces, ¿qué sabemos de la organización de las bromelias y dónde se encuentran? Ya habíamos hablado, son plantas monocotiledóneas. Este es un grupo bastante robusto, prácticamente no hay duda de que son un grupo monofilético. Dentro de estas, las bromelias se encuentran en el orden Poales, que conocemos de muchas plantas de mucha importancia, como las poáceas, y todos sabemos la importancia que tienen estas para la alimentación, etc. Dentro de las poales, las bromeliáceas se encuentran aquí junto con Tifacia como uno de los grupos más ancestrales de este orden. Siendo estas dos hermanas a todo el resto del orden. Esto quiere decir que quizá fue un grupo de los que primero se separó del resto de la familia, del resto del orden, perdón. A pesar de esto, la diversificación dentro de las bromelias se considera que es bastante reciente. O sea, por ejemplo, las poáceas son de distribución mundial, se encuentran en todas partes. Eso lo contrastamos con la bromelia cuya diversificación obviamente ocurrió luego de que ya Suramérica y África estaban separados, por lo que no hay muestras de estas plantas allá. Entonces lo que se entiende que pasó es que hubo un largo periodo de tiempo, quizás de mucha especiación y mucha extinción dentro de la familia Bromeliaceae, hasta hace unos 20 millones de años solamente, donde se entiende que los grupos actuales comenzaron a aparecer en el registro fósil. O sea que tuvo una historia quizás de mucho tiempo de muy baja diversidad, hasta que entonces empiezan a ocurrir esos eventos de adaptación, de radiación adaptativa recientemente en la historia geológica. Tradicionalmente la familia se clasificaba en Tillandsioidea, Pitcairnioidea y Bromelioidea. Todavía ya esas clasificaciones no se usan, uno no va a encontrar un artículo reciente que lo clasifique así, pero todavía hay muchos trabajos clásicos que si uno los busca son las clasificaciones con las que se va a encontrar. Entonces las clasificaban así de acuerdo a ciertos caracteres morfológicos, sobre todo era muy importante el fruto. En las tilancias, las tilancioideas, por ejemplo, el fruto es como plumoso, o sea que tiene una dispersión aérea. En las bromelioideas el fruto es carnoso y
y se los dispersaban los animales en gran medida. Pitcairnioidea es un fruto alado que le permitía también volar como el intilanzoide, pero de forma menos eficiente. Cuando comenzaron a hacerse los análisis genéticos, entonces esto cambió totalmente. Ahora se reconocen estas subfamilias que están, que ven aquí. Resulta que en las bromelias hay una incidencia muy grande de evolución convergente. Entonces, hay muchos caracteres que vemos en una familia, en otra familia, un poco mezclados, son cosas que vuelven a aparecer en el registro dentro de una subfamilia que no estaba. Y la clasificación y la identificación de las bromelias es bastante compleja. O sea, así les decía que uno ver una bromelia, uno muy fácilmente puede decir, sí, eso parece una bromelia, pero ya identificar a qué grupo pertenece dentro de la familia puede ser bastante complejo, en parte por esta situación de la evolución convergente tan predominante dentro de la familia. Entonces, valerse de caracteres morfológicos no es que uno deje eso de lado totalmente, pero la biología molecular definitivamente ha transformado todo lo que se conocía de las relaciones dentro de la familia. Hay muchos problemas de clasificación que se han resuelto. Por ejemplo, aquí tenemos el género Whitmackia, que Ángela les comentaba, que es uno de los con los que estoy trabajando. Este grupo aquí tenía, bueno, aquí sí, no sé si pueden leer, pero aquí todavía tenemos algunos de los nombres viejos, tenemos los nombres viejos de la familia. Esto fue reclasificado. Ahora todo esto que está en marrón y verde es Whitmackia, el género Whitmackia, y esto aquí es Roembergia. Como ven, por ejemplo, había Eggmea, Roembergia por todas partes, Oenbergia, todo mezclado. Eso implicaba que estaba mal circunscrito, estaban mal circunscritos los géneros. Con la biología molecular, entonces vemos que, bueno, podemos identificar claramente varios grupos. Vemos que esto es un grupo monofilético por aquí, esto es otro grupo monofilético por acá. Se identifican caracteres morfológicos asociados a cada grupo. Y bueno, pues ya todo esto aquí se conoce como Roembergia, todo esto aquí es Whitmackia. Y estas son las del Caribe. Entonces, ahora esto se entiende mejor cuál fue la evolución del grupo, se pueden hacer estudios de cómo han evolucionado los caracteres, la biografía, todo eso, porque ya se tiene una identidad más, vamos a decir, más acertada, no vamos a decir todavía correcta, de cada especie. También, por ejemplo, aquí esto es de un estudio que se hizo recientemente sobre la familia, subfamilia Tillandsioidea. Tillandsia es otro grupo que tenía mucho desorden taxonómico, muchas cosas que eran Tillandsia que ahora se saben que no son Tillandsia. Cuando se hizo este trabajo en el 16 se crearon varios géneros como Barfusia, Wallisia, ahora Siskea, todos estos que antes estaban formados, que antes eran Tillandsia, pasaron a formar parte de otros grupos. Entonces sí, ya se ha ido corrigiendo algunos errores que se sabía que existían, pero no hasta esto todavía no se había podido resolver. Pero todavía quedan muchos otros problemas. Y resulta que la biología molecular, aunque ha ayudado a resolver muchas cosas, todavía, ¿verdad? Se pasó de hacer estudios moleculares con un gen o con 3 genes, y ahora en la etapa que estamos, donde tomamos cientos o miles de genes,
para crear los árboles evolutivos. Entonces todavía las bromelias están un poquito rezagadas en ese sentido. Ya se han empezado a hacer algunos estudios genómicos, pero todavía no hay un estudio, no hay muchos estudios amplios. Por ejemplo, uno de los miembros de mi comité que está trabajando con puya, hizo un estudio genómico con esa subfamilia, entonces ya eso va a estar disponible. Pero todavía quedan muchos conflictos, como por ejemplo aquí la subfamilia puyoidea, que se había ubicado como grupo hermano de bromelioidea, aquí queda dentro de la subfamilia pitcairnioidea, y esto fue con el análisis del gen FIC. Entonces, diferentes genes pueden darte diferentes resultados, por lo que tomar cientos o miles de genes te debe dar una aproximación mejor a la realidad. Entonces, todavía esos son temas que hay que darle atención, como también, por ejemplo, el género Eckmea, que es un género bien grande y todo el mundo sabe que es un desorden. Hay muchas cosas que son Eckmea, que todo el mundo sabe que no deben ser Eckmea, pero todavía no hay un estudio, no se ha hecho el estudio genómico que ayude a esclarecer estas cosas. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos Eckmeas por aquí, tenemos Eckmea por aquí abajo, entre Milberge, Canistropis, y entonces sabemos que la circunscripción actual del género Eckmea es incorrecta, entonces hay que hacer los estudios para resolverlo. Yo sé que hay gente trabajando en eso actualmente, o sea que esperemos que próximamente se puedan resolver estas relaciones.